Voy a hablar de las preocupaciones porque es un tema que muchas veces sale en la consulta. Vivo con preocupaciones, vivo pensando en los problemas, vivo tensionada, mi cabeza no puede más. ¿Qué hago con mis pensamientos? Entonces hoy quiero hablar de las preocupaciones, porque realmente las preocupaciones no tienen que ver con que haya algún problema. Preocuparse es normal, nos preocupamos por algo de lo cual nos tenemos que ocupar o es conveniente preocuparse, y esto es parte de la normalidad, pero también es verdad que hay preocupaciones que ya son patológicas. Entonces quiero hablar de la diferencia entre las preocupaciones normales y las preocupaciones patológicas. Básicamente voy a hablar de 5 puntos concretos a tener en cuenta para distinguir en qué situación estás. Pero principalmente lo primero que te quiero decir es que tiene mucho que ver cuánto tiempo tu pensamiento está dirigido al problema y cuánto tiempo está dirigida tu atención a la solución. Si estás todo el tiempo en el problema y no pasas a ocuparte de buscar una solución, de pensar diferentes alternativas en relación a este problema, ya hay un punto que hay que tener en cuenta. Soy Carolina Scotti, soy psicóloga especialista en ansiedad, manejo del estrés, en ataques de pánico y en gestión emocional en general, y hace 15 años que vengo ayudando a personas a superar sus problemas emocionales. Por eso hoy te voy a hablar de esto y voy a empezar por el primer punto. Cuando las preocupaciones tienen una proporción en relación a aquello que nos sucede. Por ejemplo, si tenemos alguna situación puntual, ya sea una reunión de trabajo o una reunión importante, un examen, es normal que sintamos cierta preocupación por este evento, y suele ser muy útil además, porque es lo que decía antes. Si nosotros vemos que hay una situación que nos preocupa y lo más rápido posible pasamos a ocuparnos de qué podemos hacer al respecto para que esto salga bien, esto que nos preocupa, bueno, estamos dentro de la normalidad y esa sería la función de la preocupación. Ahora, en cambio, la preocupación es más patológica cuando no hay una situación concreta y próxima y real, sino que es más desproporcionada. No sé, un familiar tiene algún síntoma, tiene tos, por ejemplo, y sin tener mayores indicadores, ya empiezo a preocuparme pensando que puede tener alguna enfermedad grave, que puede terminar internado, que puede terminar generando secuelas. Entonces ahí hay una preocupación más patológica porque es más desproporcionada, o pienso que por algún pequeño traspié o algún error que pueda haber cometido en el trabajo puedo tener consecuencias graves, que me pueden despedir o que puedo tener mayores problemas, sin que haya otra vez ningún indicador concreto y específico que me esté mostrando que esto tiene que ver con una situación real y que está ocurriendo ahora o que es próxima a ocurrir pronto. Otro de los puntos tiene que ver con que las preocupaciones normales tienen una duración limitada. Esto quiere decir que si estoy preocupada, por ejemplo, por algún evento laboral, y una vez que terminó ese evento, yo termino de pensar en el tema y simplemente hice lo que necesitaba hacer y ya está, otra vez esa preocupación previa ante ese hecho puntual y que ya terminó puede haber sido funcional para
prepararme para eso que tuviera que hacer. O por ejemplo, con el otro ejemplo que decía recién, si mi hijo tiene tos y yo me preocupo porque no sé si se puede estar enfermando, bueno, consulto al médico, sigo los pasos que me dice que tengo que seguir y ya está, me ocupo de lo que me tengo que ocupar. Eso también es una preocupación dentro de lo normal. Ahora, cuando las preocupaciones son persistentes y son como ilimitadas, ahí es donde tenemos que prestar atención a una preocupación más patológica. Si vivo pensando en que mi hijo se puede enfermar o mis seres queridos se pueden enfermar o les puede pasar algo cuando no tengo ningún indicador concreto de que esto sea así, tengo que prestar atención. Si vivo pensando en que puedo tener problemas en el trabajo cuando no sucedió nada concreto que me muestre esto, también esas son preocupaciones, como decía antes, más desproporcionadas, pero además son persistentes. El otro punto tiene que ver con que sean preocupaciones controlables. ¿Esto qué quiere decir? Que por ejemplo yo puedo tener una discusión con un familiar, con un ser querido, con mi pareja, con quien sea, y me quedo pensando, o sea, queda una preocupación en mí después de esa discusión, pero puedo decir, bueno, ok, ahora tengo que trabajar, ahora tengo que hacer tal actividad y continuar con mis actividades cotidianas y luego volver a conversar con esa persona o a plantearme posibles soluciones o qué puedo hacer al respecto. En cambio, cuando las preocupaciones son más patológicas, son más incontrolables para la persona. La persona siente que no puede dejar de pensar en esto, que está todo el día como si tuviese una especie de obsesión y en un pensamiento que le da vueltas y vueltas sobre la cabeza y vuelve, es como ese pensamiento rumiativo que llamamos, ese pensamiento circular de seguir dándole vueltas y vueltas a un tema y encima sin llegar a ninguna conclusión concreta. Esto es lo que decía al principio, cuando pensamos en problema, 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 este tipo de pensamiento circular en el que en general muchas veces nos hacemos preguntas, tampoco tenemos respuestas, nos quedamos dándole vueltas a lo que hicimos mal o dijimos mal o no dijimos o podríamos haber dicho, etcétera, etcétera. No está mal pensar en esto en algún momento y sacar unas conclusiones, extraer algún aprendizaje de esto, pero si seguimos con el tema dándole vueltas, lo único que nos va a generar es malestar y no nos va a llevar a ninguna solución. Por lo tanto, estamos hablando de una preocupación más de tipo patológica. Y el otro punto, el cuarto a tener en cuenta, tiene que ver con que las preocupaciones normales, tienen mucha relación con esto que decía recién, no tienen que tener niveles altos de interferencia en aquellas cosas que hago durante mi vida cotidiana. No deberían interferir en mi estudio o en mi trabajo o en mis actividades domésticas o con mi familia. Puedo estar por algún momento preocupada por algo, pero luego tengo que poder continuar con mi vida y con las cosas que me es conveniente hacer. En cambio, cuando ya hay una interferencia mayor, que no me puedo concentrar al estudiar o no puedo concentrarme bien en el trabajo o me interfiere también en mis relaciones o el malestar emocional ya es muy alto. Hay personas, por ejemplo, que se quedan muy preocupadas y empiezan a estar como más irritables y esto también les afecta en las relaciones con sus seres queridos, por ejemplo, y empiezan a tener más discusiones que son totalmente inevitables y que no llevan a ningún sitio, o bueno, las características como mencionaba de falta de concentración
y también incluso empieza a afectar, si es más a largo plazo, en la memoria, porque como no me puedo concentrar, en mi mente está dándole vueltas a un tema, por lo tanto tampoco me voy a poder acordar bien de muchas cosas en el momento en que le estoy dando vueltas a las preocupaciones. Recordemos que la atención, nuestra atención es limitada. Si yo estoy poniendo atención a lo que estoy hablando en este momento, dejo de poner atención a lo que está pasando en el entorno exterior. Pero si por algún motivo empieza a haber ruido, por ejemplo, en la calle, y me pongo a escuchar lo que está pasando en la calle, voy a perder el hilo de lo que estoy hablando en este momento. Mi atención se va a ir hacia ese otro lado y voy a perder la atención en esto. Y por ejemplo, si estoy en una conversación con alguien o si estoy en una actividad de trabajo, si me voy a pensar en lo que está pasando afuera, voy a perder el hilo de la conversación. Entonces lo mismo ocurre cuando estamos muy inmersos en las preocupaciones. Si estamos frente a la computadora o en una conversación, pero le estamos dando vueltas y vueltas en forma de bucle a una preocupación, vamos a perder la concentración en lo que estamos haciendo y por lo tanto después vamos a perder la memoria, no nos vamos a acordar de esto que pasó. Y el quinto y último punto, como para tener de referencia en la distinción entre preocupaciones normales y preocupaciones patológicas, tiene que ver ya con los síntomas físicos que podemos percibir. Una cosa es que si estoy preocupada por algo, por ejemplo, voy a tener un examen o alguna entrevista laboral, esto es normal que me genere un cierto nivel de ansiedad y pueda sentir alguna tensión o algún incluso temblor, o puedo sentir algún síntoma de nerviosismo. A veces se siente en la panza, por ejemplo. Esto puede ser normal, pero una vez que pasó la situación, ya está. Suelen ser síntomas más leves y, como decía recién, más acotados en el tiempo. En cambio, cuando la sintomatología es mayor y es más persistente, cuando tengo contracturas frecuentes, cuando puedo tener insomnio porque a la noche mi cabeza da vueltas y vueltas y vueltas y no puedo conciliar el sueño, o me duermo pero después me despierto y mi cabeza sigue dando vueltas y vueltas y vueltas, o cuando tengo malestares estomacales frecuentes, o puedo sentir palpitaciones, sudoración. Cuando estos síntomas ya son más intensos, más frecuentes, y cuando empiezan, como decía en el punto anterior, a interferir también en mi vida cotidiana y principalmente en mi descanso, en mi sistema digestivo, en mi salud, ya no solo emocional, sino también física. Bueno, atención, porque estamos hablando de un tipo de preocupación obviamente más patológica. Patológica en el sentido de que no nos está haciendo bien, de que está interfiriendo en nuestra vida, de que nos está generando malestar y que incluso mantenida a lo largo del tiempo nos puede generar, como decía recién, problemas físicos de ansiedad. Hoy en día hay un montón de evidencia que muestra cómo el estrés crónico, las preocupaciones crónicas de tipo más patológico como las que estoy mencionando, también pueden suprimir nuestro sistema inmunológico, y así es que cada vez han cobrado más importancia las enfermedades autoinmunes. Por eso, si las preocupaciones son un tema que te inquieta, bueno, puedes tener en cuenta estos puntos que te detallo en este video y ver en qué situación te encuentras, si tus preocupaciones están dentro
de la normalidad, o si ya son más patológicas, bueno, siempre se puede trabajar, se puede hacer algo al respecto con las terapias adecuadas para esto. Espero que te sirva este video. Si es así, me encantaría que te suscribas a mi canal y que le des like, y que también, si crees que hay alguien a quien pueda servirle, se lo compartas. Muchísimas gracias.